sublime gracia que a un infeliz salvó. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros mientras el Señor habla a tu vida a través de su palabra. Muy buenas tardes, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos y agradecidos de Dios de poder participar de la buena palabra de Dios y también compartirla con todos los que nos pueden ver y oír a través de estos medios. Es por la gracia de Dios que nosotros hablamos, es por gracia, bajo la inspiración de Dios. En esta tarde pues quisiera hablar o comenzar el tema, el pensamiento de la palabra, leyendo en el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 16. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, de la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde maravillosa que tú nos das al permitir, por medio de tu gracia, hablar la buena palabra de Dios. La palabra que da vida, porque ciertamente Juan, por medio de la revelación, él pudo decir en sus escritos: en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne. Entonces, ese Verbo para nosotros ha sido el Consolador, Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Señor, permite que en esta hora las pocas o muchas palabras que podamos hablar sea guiada por tu Espíritu Santo, como la Escritura lo dice. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para tomar vida, la vida de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, leímos esta carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 16, leímos hasta el 21. Y en esta carta Pedro detalla o se refiere a lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo los llevó a ellos al monte de la transfiguración y Él se transfiguró. Allí podemos ver en estos libros, en ese libro Mateo, Lucas, en los libros están registrados los eventos que el Señor Jesús pues hizo, y Él los llevó al monte de la transfiguración. Y allí pues
sucedieron algunas cosas, de las cuales ya en muchos mensajes hemos oído hablar, y la Escritura lo detalla, que el Señor Jesús, allí se le aparecieron Moisés y Elías. Dos representaciones, la ley y la gracia. Y él, por supuesto, y hablaron de su partida. Y los discípulos estaban allí, Pedro, Jacobo y Juan, como testigos de este gran evento, y él se les transfiguró delante de ellos. Y entonces Pedro, cuando vio este gran evento, él dijo: hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Es decir, ellos querían quedarse allí en ese ambiente. Dice el profeta en algunos mensajes que ya Pedro quería crear una organización viendo allí pues los eventos espirituales, que es lo que el hombre hoy, lamentablemente, cuando hay un evento espiritual, debe seguirlo por el Espíritu, seguirlo avanzando por el Espíritu, lo convierten en una organización, una denominación, y allí muere, porque el Espíritu de Dios no se puede encerrar, no se puede meter bajo un sistema humano. Pero todas estas cosas, el apóstol Pedro lo dice aquí claramente, dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, Pedro está anunciando y él quiere que esto no se olvide. Bueno, aquí lo estamos recordando, fíjate, más de 2000 años después. Estamos recordando, dice, que esto no se olvide, esto que sucedió. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos estuvieron presentes allí cuando aquello sucedió, que se les transfiguró. Bueno, ahí hay una serie de cosas que se pudieran hablar allí, pero no es el tema. En otra oportunidad pudiéramos hablar de cada cosa que significó aquello, pues, porque el Señor se transfiguró, porque allí también tuvo que ver la adopción. Como Jesucristo fue adoptado como hijo, para tener el poder, porque sin el poder pues no podía hacer nada. Pero como el hijo hace lo que ve hacer al padre, y él dijo: el padre el padre en mí, yo en el padre, dice, él hace la obra, él obra y yo obro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado. Es decir, vino una confirmación de la magnífica gloria, dice. Una voz, se oyó una voz. ¿Ve? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Amén. Y nosotros oímos esta voz, dice. Ve, ellos escucharon la voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ellos recibieron esta palabra profética más segura, la cual dice: hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿para qué vino la palabra profética? Como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Para qué vino la palabra profética para nosotros 1900 años? Y de eso que vamos a hablar, de la profecía. Gloria al nombre del Señor. Y cómo los espíritus, los falsos, cómo diferenciar entre lo falso y lo verdadero. ¿Ve? Vino, dice, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
El lucero de la mañana es Cristo, porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y la antorcha es la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La oscuridad, la edad donde se mueve la generación oscura, porque la palabra de Dios en las edades se vino y vino por parte. Ahora pudiera tener por aquí yo pudiéramos decir el diagrama, pero creo que no lo tengo por aquí. Pero si lo podemos observar, el diagrama de las edades, nosotros vemos allí que comienza desde la edad de Pablo, de Éfeso. Estoy hablando para los que conocen este mensaje y para los que no lo conocen y que pueden oírlo y verlo a través de estos medios. Vino la luz de Dios, que es Dios, la lámpara es Cristo. Después de Cristo para acá se vino en las edades, en el tiempo, vino alumbrando la palabra. En cada tiempo y en cada edad y en cada mensajero aparecían las estrellas, los profetas, los hombres que Dios iba llamando, las 7 estrellas alumbrando allí. Y venía y Dios estaba y se movía entre ellos porque era Dios. Y vino y se vino hasta el final, hasta la última edad, que fue la edad más oscura, o es la edad más oscura porque estamos caminando todavía en esa edad, que es la edad de la Odisea, la edad oscura. Por eso es que dice aquí, Pedro dice, la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, en este tiempo, por gracia de Dios, los elegidos pudieron ver esa luz y salir de en medio de la oscuridad. Salir como la simiente, como en mensajes anteriores lo hemos tratado, como la simiente salió entre la oscuridad a la luz. Y no una luz común, sino una luz que resplandece como el sol, no, una luz más fuerte que la luz del mediodía, como lo que vio Pablo allá cuando iba camino a Damasco. Era esa luz que ellos vieron también aquí. Ellos vieron la luz y oyeron la voz. Dice que vieron aquella luz y aquella luz les resplandeció. Y ellos cayeron allí y vieron solamente a Jesús. Y vieron a Jesús. De ahí han creado una organización que se llama No Solo Jesús. Pero vieron a Jesucristo, fueron solo a Jesús porque Él es el único. No hay otro. Pero solo Jesús no es una organización. Jesús es nuestro Dios. Y la honra es, la gloria sea para Él. ¿Por qué decimos que es nuestro Dios? Porque dice que la deidad de Dios corporalmente vino ¿en quién? En Cristo. ¿Y quién es Cristo? El ungido. Cristo el ungido. Entonces, pero como él fue el ungido, profeta, hijo de Dios, para su tiempo, para traer la profecía, porque estaba escrito en la ley, profeta como Moisés levantará el Señor. Entonces tenía que venir ese cumplimiento y vino y se cumplió en Jesús, en el Cristo. Por eso Pedro lo ve, que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Lo vio como tú eres el Cristo, le dijo. Lo identificó como el ungido. Era el ungido, por eso Él es el Señor Jesús Cristo, el Padre, el Señor, Jesús, el Hijo y Cristo, el ungido. En las 3 manifestaciones de Dios dentro de un solo cuerpo. Jesús como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces, esa palabra era la que Pedro estaba anunciando, que no eran fábulas ni supersticiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio sol su majestad. Pues ellos estuvieron presentes. Ellos vieron la majestad de Dios. ¿Ve? Entonces, él quería que después de su partida no se fuera a tergiversar la información o el evento o lo que Dios hizo allí. Y escribió esto, y lo dejó escrito para nuestra edificación. Dice, y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Allí fue donde Él se le transfiguró. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En esta tarde queremos nosotros que el Espíritu Santo sea el que realmente pues, nos inspire para hablar y traiga Él y vaya renglón tras renglón, línea tras línea, uniendo estos eslabones para que usted que me oye y yo que estoy aquí, aleluya, hablando esta palabra, podamos ver cómo se va ensamblando por el Espíritu Santo y la simiente predestinada, la simiente de Dios, que es la que puede ver la luz, porque la luz es la palabra, ¿ves? La luz, él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ve? ¿Y quién era Jesús? La palabra, en carne, Juan lo había visto, como la palabra encarnada. Bueno, entonces antes de eso quisiera leer, ¿ve? Lo que cada vez que hay un cambio en una etapa, viene una etapa nueva, aquí ellos estaban hablando ya cuando el Espíritu Santo había entrado en esa etapa, estaba ya ellos habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Vea, ellos habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Por la promesa que había sido anunciada antes por los profetas, Joel había anunciado que vendría esa manifestación, Malaquías lo había dicho también, Juan lo había dicho, todos ellos habían dicho que se iba a manifestar algo antes que viniera el día grande y terrible de Jehová. Pero ven ustedes, aquí podemos pararnos en esta escritura de Malaquías, que él dice, en Malaquías 4 dice que el que venía a convertir el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, ¿verdad? Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ahora, cuando Jesús vino a predicar, Él no vino a predicar el día grande y terrible, vino a predicar el año agradable del Señor, porque Él lo declaró allá cuando abrió el libro del profeta Isaías. Y Él le dijo, esta escritura se ha cumplido hoy ante vosotros. Y estas escrituras que nosotros estamos viendo aquí, de lo que es la profecía para nuestro tiempo, también se ha cumplido hoy ante nosotros. Ahora escuchen estas palabras que están aquí, la restauración del corazón, porque el corazón tiene que ser restaurado. Porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Y allí en el corazón es que Él no pide otra cosa, dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. En el corazón está del corazón mana la vida. El corazón es donde habita el alma, allí es donde está todo, ¿ves? Dios trabaja con el corazón, no con la mente, trabaja con el corazón. Dice que cada vez que una nueva etapa comienza, escrituralmente hablando, viene consigo una restauración. Cuando pasó en el primer mundo, si pudiéramos decir así, después que terminó en agua, Dios restituyó nuevamente al hombre. ¿Y por qué fue? Por la desobediencia hacia su Creador. Tuvo que acabar con aquella generación que se había pervertido y hacer un mundo nuevo. ¿Ves? Por eso es que cuando Jesús viene a nosotros dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entramos en un mundo nuevo, en mundos celestiales, en lugares celestiales, en el reino de Dios. Ahí es donde entramos en el reino de Dios. Es una ciudadanía diferente, es un lenguaje diferente, es algo diferente. Aunque estamos en este mundo, caminando, pero vivimos fuera del sistema del mundo, vivimos en Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Dice, ahora bien, dice aquí, sus pensamientos cada día iban de continuo hacia el mal. Por eso Dios le dolió en el corazón haber creado al hombre. Dios le dolió en el corazón. ¿Tiene Dios corazón? Bueno, en la Biblia dice que le dolió en su corazón. Ahora bien, eso está en el libro de Génesis, el capítulo 6, donde él habla esto. Ahora bien, si notamos el corazón, es un recipiente donde podemos almacenar el bien o el mal. Entonces, todas estas escrituras que Pedro estaba hablando aquí, era justamente eso, para que fueran atesoradas y guardadas en el corazón. Por eso en el capítulo 3 de Apocalipsis, habla, en el capítulo 1, bienaventurado el varón, bienaventurado el que oye, el que lee
el que oye y guarda las palabras de esta profecía en su corazón. El que lee, el que oye y guarda. ¿Dónde lo guarda? Tiene que guardarlo su tesoro, tiene que guardarlo en el corazón. Las palabras de esta profecía. Entonces, seguimos por aquí avanzando en esto. Vean ustedes que el apóstol habla de que recibimos una palabra profética. Había sido anunciado el Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Dice ahí en Hechos, que el Espíritu Santo vino, Hechos 2:38, bautícese cada uno para perdón en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si lo leemos por aquí, en el libro de los Hechos. Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno, Hechos 2:38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿para quién había venido esa palabra? Porque para vosotros es la promesa, ¿ves? Siempre Dios viene al pueblo bajo una promesa. Dice, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y Pedro, testificaba con muchas palabras a esa generación que estaba escuchando esto. Porque el Espíritu Santo había venido por profecía, fue anunciada por Juan, que el que venía atrás de él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando vino la promesa caminando en carne, que era Jesucristo, él dijo, esperen hasta que esperen hasta que reciban el poder de lo alto, y 50 días después, para cumplir lo que la ley decía, que en el jubileo es donde viene la liberación. Vino aquella liberación a los que estaban en el aposento alto, porque ellos celebraban allá su fiesta, porque la ley se lo decía, pero estos eran en el aposento alto y estaban escondidos porque andaban siendo perseguidos por la muerte de Jesucristo, que hacía pocos días que esto había sucedido, ese evento, y ellos estaban allí. Jesús les dijo, esperen hasta que se haya investido del poder de lo alto. Es decir, iban a tomar autoridad, una autoridad, como hablábamos el domingo en la escuela dominical, de aquel drama o aquel hecho que el profeta habla allí sobre un policía en el mensaje del Consolador. Él dice que este policía era un hombre pequeño, pero estaba parado en una calle y tenía su gorra metida hasta por acá, hasta las orejas. No tenía ninguna belleza, era un hombre pequeño, no era un gladiador que podía sostener, pero a lo lejos venía una gandola de lo que uno dice aquí de 28 ruedas, 26 ruedas, todas las ruedas posibles que tienen esos grandes camiones o esas grandes gandolas cargueras. Y aquel policía se paró, levantó su mano y sonó el pitazo, y esa gandola clavó los frenos. No podía traspasarlo allí porque tenía poder era una migaja de carne, pero él estaba bajo una autoridad y era la ley la que iba a juzgar a aquel hombre si llegaba a transgredirle allí bajo esa investidura. Por eso, y recibiréis poder, le dijo el Señor. Esperen hasta que sean investidos. Es una investidura. ¿Ve? Recibimos poder por esa investidura por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vea usted, esa profecía venía, o era promesa, venía dice, para vosotros, es decir, los que estaban allí, para vuestros hijos, los hijos de los judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare, los elegidos. El hermano Galdona, en este mensajito titulado los falsos hoy, él explica eso porque cuando todas estas manifestaciones vienen, el Espíritu había sido anunciado para nosotros en esta última etapa. Entonces también
los falsos se levantan, porque la unción viene y cae sobre la edad. Y los falsos se levantan bajo la unción que hay en la edad. Pero ellos lo hacen de acuerdo a su naturaleza para engañar. Por eso es que ellos predican y hacen sanidades, milagros, prodigios y tantas cosas por la unción que hay en el ambiente. Ellos también se levantan los hijos de Dios, se levantan todos los grupos que están escritos en la Biblia, se levantan bajo la lluvia, porque es una lluvia. Allá vino una lluvia y aquí vino la lluvia tardía también. Siempre una siembra trae una lluvia temprana y trae una lluvia tardía. La primera para que el fruto crezca y la segunda para que el fruto madure y lo dé a su tiempo. ¿Ve? Ahí siempre se ha debatido acerca de lo que es la siembra, porque ahí en la Escritura a Pablo se le presentó eso, que unos eran de Cefa, otros eran de Apolo, otros eran de Pablo, y vino esa batalla: yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo dijo estas palabras: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento no lo da el hombre. Yo puedo predicar, el pastor puede predicar evangelista, el misionero puede predicar todos los dones que Dios tiene, los 5 ministerios, predicar, pero ellos no le dan el crecimiento a nadie, el crecimiento lo da Dios. Ellos están haciendo el trabajo que Dios los mandó a hacer, que es predicar el evangelio, regar la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede convencer al hombre de pecado no es usted ni soy yo. El único que lo puede convencer del hombre de pecado se llama nuestro Señor Jesucristo. Es el único que lo puede convencer. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Es la única que nos convence de que somos pecadores, de que hemos cometido errores, de que hemos fallado, y podemos venir rendidos, porque los hijos de Dios siempre se rinden a la presencia de Dios para buscando el perfecto socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces seguimos aquí. Vean, esta promesa vino, ¿verdad? Vino. Y Joel había dicho, en el mismo 2:17 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Vea, aquí habla de que los jóvenes, los ancianos, y habla de los siervos y las siervas. Dice el hermano Galdón allí en ese mensaje, que él creo que toma algunos extractos de algún mensaje del hermano Levi. Él dice que sobre sus siervos y sobre los elegidos iba a venir el Espíritu sobre toda carne, pero también los elegidos están metidos allí, ellos iban a recibir. Por eso los elegidos resplandecerán como la luz del firmamento, porque tienen la palabra. Ellos son los que van a resplandecer, porque son los que tienen el pedigrí, son los que tienen la luz, son la luz verdadera. Los otros pueden levantarse también, porque la lluvia viene y cae sobre la tierra para buenos y malos. Por eso los falsos se levantan también. Dice él en ese mensaje que cuando se levantó, en ese tiempo vino el Espíritu Santo, se levantaron hombres predicadores. Dice como 70 hombres con el poder de Dios se levantaron, pero se levantó también aquí, aleluya, al cual estoy señalando aquí, nuestro hermano Branham, que fue un profeta de Dios, que Dios levantó para nosotros. Gracias a él, pues la palabra que nosotros hemos recibido, él fue la trompeta que Dios usó para sonar, para que sonara y la novia despertara y poderla sacar de esa edad oscura, como dice Pedro aquí. Aleluya, es la antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Es la antorcha. ¿Para qué? Para que ese lucero de la mañana pudiera resplandecer. ¿Dónde? En nuestro corazón. Como dijimos aquí. Pudiera hallar cabida en nuestros corazones, y es allí donde se almacena el bien o el mal. En el corazón. Por eso es que de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca.
porque lo que tú tienes por dentro, eso es lo que va a transmitir. Bueno, entonces dice aquí, ese tema lo tocó aquí el hermano Galdón en este mensaje predicado en el año 1974. Hablando de lo falso y lo verdadero, porque siempre son espíritus, hay un espíritu verdadero y hay un espíritu falso. Hay un espíritu del bien y un espíritu del mal. Y el epicentro del trabajo es el corazón. Allí es donde se almacena el bien o el mal. Bueno, vean aquí algo que dice el profeta, o que dice la Biblia más adelante. En el libro de los Hechos, quiero darle estas citas para sus revisiones y para su análisis, sus investigaciones espirituales. Dice así, en el verso Hechos 3:19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, ¿ve? A quien es desierto, a quien es desierto necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces vean ustedes, aquí Pedro está hablando que viene una restauración, la restauración de todas las cosas. Que iba a restaurarse el corazón, porque eso es lo que decía Malaquías, él convertía el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Los hijos, los creyentes, los padres, apóstoles, y de los padres hacia los hijos. Entonces, esto es el Espíritu Santo. Y el relámpago fue en el oriente. Y la Biblia dice que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así sería, venía nuevamente la manifestación de un profeta, un hijo de hombre. Y él viniendo a un hijo de hombre. ¿Para qué? Para obrar como lo hizo allá en Israel ante aquella mujer que no tenía en su cuerpo, en su vida, la moral para hablar con un ser tan santo como lo era Jesucristo. Pero él, el santo de los santos, se acercó a lo más vil, que era aquella mujer que ni siquiera venía a tomar a recoger agua en el pozo con la doncella o con la señora, sino que tenía que venir una hora específica. Y a esa hora específica el Señor fue a donde estaba esa simiente, que estaba bajo esa oscuridad de pecado. Y la palabra la identificó y le dijo, le pidió agua como un muchacho que llega a alguna parte, ¿verdad? Pidió agua, dame de beber. Pero ella vio que no eran del mismo grupo, del clan donde ella estaba, pertenecía, de los samaritanos, ¿no? Y le dijo claramente, había un racismo ahí. Y ella le dijo, bueno, pero los samaritanos y los judíos no se tratan. Hay una guerra, hay una lucha, una batalla allí entre ellos. No se la llevan bien. Y entonces él le dijo, bueno, él no le siguió la corriente de esa discusión carnal, sino que le dijo, bueno, que él tenía un agua que le podía dar para que no viniera a sacarla. Entonces ella le dijo, bueno, dame de esa agua entonces para yo no venir más. Para yo no venir más aquí a sacarla. Y pasar por la pena y la vergüenza y la hora, identificarme con las mujeres que no están bien en la sociedad. Estamos aquí como dramatizando un poco esto. Pero bueno, es que según la Escritura eso es lo que se ve. Había segregación, había separación de clase, de vida por la... Entonces le dijo, bueno, anda y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Ahí empezó, ¿ves? No tengo marido. Bien has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Empezó la palabra, ¿ves? A tocar el corazón. Cuando ella ve eso, este hombre extraño hablándome de esto, identificando mi vida, mi ser interno,
mi vida privada, que es la más delicada que todo ser humano tiene, hombre o mujer, la vida privada. Dios tocó allí la vida privada, como Él puede tocar en este día tu vida privada y decirte que tú lo que estás haciendo está mal, estás bajo un adulterio, estás bajo una fornicación, estás bajo una actitud incorrecta. Él puede entrar en tu corazón y decirte que te arrepientas, como mandó Pedro a arrepentirse, aquellos hombres que habían tomado una actitud incorrecta ante llevar a Jesucristo el sacrificio. Dice, este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A Él sea la honra y la gloria en esta tarde. Amén. Empezó la palabra a enfocar el mal, el veneno que estaba dentro de ella, el espíritu. Pero como era una simiente, y la simiente responde a la luz, ¿qué le dijo ella? Paréceme que eres profeta. ¿Ves? ¿Por qué? Porque un hijo de él venía como un hijo de hombre, venía como un profeta. Y empezó la conversación y luego le dijo, cuando el Mesías venga, él hará esto. Lo tomó entonces como un enviado, como el Mesías, el que venía a restaurar. El que traía el mensaje del momento, la hora. Era el Mesías, el Espíritu de Dios. Y él les habló, fíjate, un tema que le tocó, un tema profundo. Le tocó el tema del Espíritu, que es el tema que estamos tocando hoy. El tema del Espíritu. Y esa voz que oyó Pedro allá, él dice, nosotros somos testigos y oímos eso. Y vimos esa manifestación. Y no traemos palabras con fábulas. No, traemos una palabra de verdad. Igual nosotros podemos decir por medio del Espíritu Santo hoy que no hablamos estas escrituras a través de fábulas, porque Dios nos ha dado una verdad presente manifestándose en la columna de fuego bajando primeramente y luego identificando a su profeta. Allí ve el halo de luz identificando a su profeta. Bendito sea el nombre, comprobado científicamente que no es una fotografía simple o algo que sucedió allí, estos fenómenos fotográficos que suceden, no, sino que fue una luz que se dejó retratar. Y si él se dejó retratar con su profeta, se ha venido dejando retratar con su iglesia, con su novia, en donde se le está adorando y se predica este mensaje como una verdadera palabra de Dios. Seguimos. Entonces ven ustedes, en Hechos, el capítulo 3 dice, arrepentido y convertido, lo mandó a arrepentirse. Venía la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que aún han sido desde tiempos antiguos. ¿Ven? Y aquí se refiere a la profecía, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Por qué dice como a mí? Porque, oye, es tremendo esto, Moisés, como tomándose. Pero, ¿cómo identificó Dios ante Israel a Moisés? Tú serás, y él le dijo a Israel, le dijo, tú serás para ellos como Dios. Y el profeta era el sacerdote, porque era el que iba a hablar al pueblo. Ahí está en la escritura. Vea usted, por eso, profeta como yo levantará. ¿Por qué? Porque era Dios mismo manifestado en carne. Allá trayendo a Moisés como el libertador para Israel. Y aquí trayendo a Jesucristo, la deidad de Dios corporalmente en un cuerpo hecho carne, que debemos entender. Dios se fabricó una casa terrenal para él meterse, morar y vivir. Solo 3 años y medio duró aquí porque fue la edad del Hijo más corta. Pero la edad del Espíritu Santo comenzó en Pentecostés y está hasta hoy. Y seguirá hasta que Él venga. Dice, porque Él vendrá otra vez, pero no pondrá los pies sobre la tierra. Así que nosotros, aleluya, cuando
estamos en este proceso de restauración y nos ha sido dado el Espíritu Santo como el sello para hacernos candidatos o como el vagón en el tren, pudiéramos, el vagón que está sellado, que va pegado allí, y eso no se puede abrir porque el sello de Dios lo ha sellado a usted y a mí y a toda aquella simiente para llegar a perfección. Y ese es, por eso no podemos, como decíamos el domingo, no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Por el cual fuisteis sellado. No, ¿qué va a hacer, Señor? Ya fuisteis sellado para el día de la restauración de la transformación de nuestros cuerpos. El día de la restauración de todas las cosas. Las edades han venido, aleluya, hablando y hablando. En parte conocemos, en parte profetizamos, dijo Pablo. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se quitará. Bueno, ahora ven ustedes, hallando esto conociendo lo que es lo bueno y lo malo, entre lo que es lo falso y lo verdadero. Dice por aquí en el libro de los sellos, el profeta tiene aquí, habla, aleluya. Dice aquí en el párrafo 154 del segundo sello, el hermano Galdón en este mensaje él lo refiere, lo predicó en dos partes ese mensaje, los falsos, dice, los falsos de hoy. Porque ahí siempre los falsos se manifiestan, como ya les dije, ¿verdad? Ahora, aquí vino el Espíritu y se manifestó en toda esta gente y se levantaron, todos se levantaron, predicaron, pero Dios también levantó a su profeta para traer la verdad. Entonces vean lo que dice el poeta por aquí. En el segundo sello, el párrafo 154, en la página 154, perdón, el párrafo 34, dice: pero cuando el verdadero siervo de Dios aparezca en la escena, hablando del verdadero profeta para la edad presente, que había sido anunciado que en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Es decir, estaba anunciado un profeta, así como el espíritu de Juan vino en Elías, el espíritu de Elías estuvo en Elías, por supuesto, Elías el tibista que vivía en Tiberia, y después vino sobre Eliseo, porque le dice: si me vieres ir, me lo recibirás la doble porción. Vino sobre Eliseo, pero después ese mismo espíritu apareció en Juan, y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y venía predicando y pregonando que venía el verdadero libertador, el que él iba a bautizar no con agua, sino con Espíritu Santo. Y luego que aparece ese personaje que es Jesucristo, bautizando, dice, no lo bautizó mientras estuvo con él, porque andaba con ellos. ¿Ves? Pero cuando él le dio: esperen hasta después de su resurrección, él le dio que esperaran hasta, y fueron allá al aposento y lo esperaron. Y vino el Espíritu Santo y se cumplió lo que Juan decía: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Como lenguas de fuego sobre su cabeza cayeron sobre 120. Pero era un minúsculo grupo el que estaba allí. Él no era toda aquella cantidad. En 1900 años después, el Espíritu Santo vino también aquí a Norteamérica, y en la calle Susan, dice el profeta hablando, el Espíritu Santo cayó, y un policía con un rolito allí manifestando el Espíritu de verdad, y aquello encendió, pues, y se levantaron todos estos predicadores, que hay como 70 predicadores, dice, predicando sanidad divina, salvación, y el fuego caminaba en la edad. Amén. Pero Dios también levantó a su profeta. Y entonces el profeta dice así: pero cuando el verdadero siervo de Dios aparezca en la escena, juntamente con todos los impostores, ¿ve? Porque él aparece también con todos esos que habían recibido de la lluvia que había caído. Eso viene con el fin, dice, todo eso viene con los impostores, eso viene con el fin de trastornar la mente, los impostores.
la mente de la gente. Así obra Satanás. Y los que no pueden discernir entre el bien y el mal, que es lo que estamos hablando, amén, simplemente caerán. ¿Ve? Porque hay que discernir entre el bien y el mal. Ahí viene el Espíritu, porque la obra de sanidad viene por Dios. Los dones son de Dios, no son del diablo. Pero como venía del derramamiento, sobre toda carne, el Espíritu viene, cae. La lluvia cae, no dice la Biblia, cae sobre buenos y malos. Y la tierra produce, ¿qué produce? Produce el grano que alimenta y también produce la cizaña. La cizaña se levanta de la misma tierra. Esto es algún misterio, pero Dios está en todo eso. Dios permite todas estas cosas. Ahora vamos a ver, a profundizar esta parte ya, como se dice, para estar terminando este pensamiento en este día. Dice, hablando de los impostores, vienen para trastornar la mente, así obra Satanás. Y los que no pueden discernir entre el bien y el mal, caerán, simplemente caerán. Pero no será así con los escogidos, ¿ves? Los escogidos, de entre todos esos grupos, también hay unos escogidos. ¿Ves? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los escogidos. Dice allí en el libro de los Romanos, ¿verdad? Que a estos también llamó, a estos también justificó, a estos también glorificó. ¿A quién? A los escogidos. A los que antes conoció, ya estaban conocidos antes, habían sido elegidos, escogidos por Dios, antes de la constitución de los siglos. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Ahora, porque la Biblia dice que Él no podrá engañar a los escogidos. La Biblia dice que no podrá engañar a los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y en tiempo antes de la venida de Cristo, la Biblia dice que se levantarán falsos cristos y hasta reclamarán ser Cristo mismo. Eso lo dijo en Mateo 24. Y la gente dirá, he aquí está en el desierto. Eso lo está escrito allí en Mateo 24. No creáis, dice, no vayáis ni creáis. He aquí está en el lugar secreto, no lo creáis. Porque así como en el sol brilla de este oeste, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Sí, Él aparecerá y será una cosa universal. Ahora, desde luego que cuando descubran que algo ha sucedido, entonces recuerden, eso sucederá inmediatamente después que la iglesia haya ido al hogar celestial. Cuando ellos descubran, después del rapto, ahora estos impostores, imitadores, dice, existirá todo el tiempo y no queremos en ninguna manera estar asociados con esas cosas. No, Señor. Amén. Ahora, por aquí dice algo. Dice por aquí algo, hablando de... Ahora bien, está predicho que en los últimos días se levantará un profeta. Sabemos que hemos tenido toda clase de profetas, ¿verdad? Y de profecías y tantas cosas. Y ahora me doy cuenta al ver bien todas las congregaciones, que aquí hay varios estudiantes de la Biblia y mi deseo es que me entiendan bien. Y ustedes saben que estas cintas, hablando de estos libros, estas cintas correrán por casi todo el mundo. Correrán casi todo el mundo. Pero estas cintas corren por el mundo, se oyen en el mundo, no para dañar a los oyentes, ni hacer cristianos light que solamente se quedan en las casas oyendo la predicación del mensaje por cinta. Hemos venido luchando durante décadas y épocas en contra de esto, porque el mismo profeta dice que Dios no usa máquinas, Él usa el hombre. Esta es la palabra de Dios en letra, pero la unción de esa palabra viene al hombre. La revelación de esa palabra viene al hombre.
porque Pablo dice que no hay interpretación privada, sino que los santos los santos hombres de Dios la escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces esta palabra está escrita aquí, esta cinta fue grabada, fue la manera de tomar el mensaje, amén, para que nosotros podamos ser edificados. Dice, y mi deseo dice, es que entiendan bien, y ustedes saben que estas cintas correrán casi por todo el mundo. No quiero de ninguna manera que piensen que estoy tratando de inyectar alguna clase de secta, como por ejemplo el manto de Elías y tantas otras cosas, y ha habido muchos, pero vean, todas esas cosas solamente son precursores a lo verdadero para procurar tropezar a la gente. Ahora esto, imagínate si eso apareció, una secta llamada el manto de Elías, cuánto nosotros hemos oído que se han aparecido delante de nosotros, cuántas sectas dentro de nosotros, conocedores del mismo mensaje, estudiosos de la Biblia, se denominan de tantos nombres, se ponen tantas cosas, que si la piedra de corona, que si la piedra angular, que si el león de la tribu de Judá, que si el gran Josué, que si aleluya, capten la señal, que si el almacenamiento del mensaje alguien lo tiene que repartir, como tomándose la figura de José, que fue reservado para que el pueblo no muriera. Todas esas cosas son ideas, porque eso no cuadra con la palabra de Dios. Hubo un mensaje, hubo un profeta, hubo una voz que sonó el séptimo ángel y dio el cumplimiento. Dice, de ahí no hay más nada, no hay más nada, porque él dice que el misterio de Dios sería consumado allí. ¿Qué nos queda a nosotros? Esperar hasta, como le dijo el Señor, esperen hasta que se han investido el poder de lo alto. ¿Cómo esperamos nosotros hasta? Con esta palabra. Nos esperamos quietos, reposados, viviéndola, tomándola, predicándola, viviéndola, hasta que venga la restauración de nuestro cuerpo. Que el Espíritu dice, es el día glorioso. Ahí, cuando nuestros cuerpos y los hermanos que han ido a las tumbas puedan venir de allá, con esa fe con la que se fueron, levantar en ese tiempo, en ese momento que Dios ya tiene, porque ese es el día del Señor, Él solamente lo conoce, ¿ve? Él levantará esos cuerpos de allí por medio de la palabra. Así como le dijo a Lázaro, ven fuera, el Espíritu Santo vendrá, aleluya, y hará lo mismo, porque el Espíritu Santo es Cristo, es la palabra. Él levantará a los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo, no los muertos, todos los muertos. Habrá un momento cuando se levantarán todos los muertos, que tienen que entregar sus cuentas ante el tribunal de Dios. Pero aquí se levantarán los muertos en Cristo. Los cuerpos que están muertos allí en el cementerio, en el sepulcro, se levantarán a la final trompeta, la voz de arcángel. La voz de arcángel. ¿Y estará dónde? En la novia, porque es la palabra. La novia está siendo hecha palabra. Eso no es una organización, no es un sistema, no es nada. No es una iglesia, porque todos estos grupos que se determinan y se denominan, es un grupo de personas creyendo ser sabios, entendidos, y se van sobre lo que dice Pedro, sobre fábulas, crean cosas. En los libros, cuando hay 3 puntos suspensivos, sacan una interpretación de eso. No, Dios nos ha dado a nosotros, el Señor vino a la tierra y Él dijo, escrito está. Y Él vino a nosotros hoy y nos ha dado el así dice el Señor. Y más nada. No que esto quiere decir, no es así dice el Señor o no dice nada. Y la novia calla donde Él calla y habla donde Él habla. Entonces vean, sigue diciendo aquí. Sabía que se dice, pero vean, todas estas cosas solamente son precursores a lo verdadero. Sabía que se levantarán falsos líderes, falsos mesías, antes de que apareciera el Cristo. Aquel gran maestro Gamaliel dijo en una ocasión, cuando surgió la pregunta de que si deberían azotar a los apóstoles o no, y él dijo, dejadlos en paz, porque si esto es de Dios, entonces serán hallados peleando contra Dios. Pero si esto no es de Dios, pues no
no sucedió aquí, no hace mucho, les habló de un caso que pasó allá, que un individuo se llevó 400 hombres al desierto en Hechos 5. Cita aquí, hemos tenido estas cosas, pero que fueron cosas que sirvieron como precursores a lo verdadero. Eso aparecieron antes que Cristo apareciera, que quisieron levantarse y tomar el reino. Por eso es que ellos, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarán el reino? ¿Y qué le dijo él? Que eso no le competía a ellos saberlo, que solamente estaba en la potestad del Padre, ¿ves? Porque ellos querían que el reino fuera restaurado, es decir, que el trono de David volviera a ser, aleluya, fuera restaurado para que viniera ese gobernante que iba a gobernar Israel. Pero fíjense bien, en la astucia de este Satanás del cual estamos hablando, mientras lo declaramos por medio de la Escritura, lo estamos revelando para que vean bien qué es. Cuando esta palabra empieza a tocarse, todos estos puntos, se revela quién es Satanás, cómo obra Satanás. Y el que tiene el espíritu de la religión, le va a chocar esto en la mente, le va a dar, no, esto no es así, no puede ser así. Claro que es así, porque a Dios se entiende por revelación, no se entiende por teología, no se entiende por educación, por universidades, no por política. Dios se entiende por revelación, Dios se revela al hombre. Es lo que debemos hacer, y recuerden, Satanás no se ha propuesto ser, escuchen esto, hablando de lo que son los ismos en el mundo. Dice que Satanás no se ha propuesto ser un comunista. Él es un anticristo, porque los comunistas no creen en nada. ¿Ves? Él es un anticristo, es decir, él se ha propuesto de ser uno que trate con la religión, que trate con la palabra, buscando el cristianismo, buscando el evangelio. Se denomina evangélico, se denomina, yo soy cristiano, busca esos términos, no comunista. Él quiere ser, por eso es que es anticristo, él quiere parecerse a Cristo. Anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque es antipalabra, es decir, él no hace de acuerdo a la palabra, sino que hace todo lo contrario a la palabra. Algo tan semejante, dijo Jesús, que engañarían a los escogidos, si fuere posible. San Mateo 24, dice, y tales son los que están escondidos en estos sellos. Y tales son los que están escondidos en estos sellos, cuyos nombres han estado en el libro desde la fundación del mundo. ¿Cuáles son los que no dan su brazo a torcer, hablándolo en este momento, en este término? Aquellos dicen ahí en Apocalipsis, dice claramente, aquellos, a 13:8 creo que Dios, si mal no recuerdo, dice, aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, ellos son los únicos que no adorarán la bestia. El resto, todo el mundo adorará a la bestia. ¿Ves? Y esa bestia trae su marca. ¿Cuál es esa bestia? La simiente de la serpiente que fue inyectada ya en el jardín del Edén y se vino por tiempos y tiempos y tiempos y ha llegado hoy a sentarse, se sentó en la ley, en la cátedra de Moisés, y el Señor lo identificó. Le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo soy. Y hoy están sentados nuevamente y el Espíritu de Jesús, que era la palabra que ha venido en nuestros tiempos, hoy lo sigue identificando. Ustedes de vuestro padre el diablo soy. ¿Por qué? Se han hecho ricos, se han enriquecido y no tienen necesidad de nada. Se han sentado, se sientan y se hacen Dios. Creen que tienen la llave para abrir el reino. Y la ley con Pablo para jugar las cosas. Y están sentados sobre 7 montes. Y se creen, la religión universal. La religión universal, lo verdadero. Ese espíritu perseguirá un día a los verdaderos elegidos. Pero ellos no adorarán la bestia, ni a su marca. Bendito sea el nombre. Porque ellos ya tienen una marca. Y es el sello. No, ellos no tienen una marca, ellos tienen un sello.
Tienen el sello del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, y con esto ya estamos terminando por aquí, ¿verdad? Vean ustedes. Se levantarán falsos cristos en los últimos días. Eso debe seguir inmediatamente después de este gran mensaje que predicará este hombre, que en verdad vendrá ungido con el espíritu de Elías. Eso seguirá inmediatamente y algunos se equivocarán. Habrán algunos que erróneamente permanecerán, dice, pensarán que él es el Mesías. Pero él claramente dirá que no es, porque el ministerio tiene que ser semejante a Juan. ¿Ve? Ahora, este mensajero se manifestó entre nosotros y le hicieron la misma pregunta. Y lo confundieron con Jesucristo y él dijo, no, yo no le puedo quitar el lugar a mi Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Ve? Con manifestaciones sobrenaturales. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vino este espíritu? Vea usted que uno tiene que identificar. Por eso que discernir los espíritus, dice la Biblia, si son de Dios. ¿Cómo decir usted el mensaje para ver si está en lo bueno, o está en lo malo, o está en lo falso, o está en lo verdadero, o está en lo correcto o lo incorrecto? Por el espíritu. Discernir los espíritus si son de Dios. ¿Ve? Y dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Entonces, si hay alguien que no se quiere sujetar al profeta, está fuera de la profecía. No, es un espíritu contrario. Porque el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. ¿Ve? Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ese ángulo Jesucristo mismo. Amén. Amén. Con esto estamos terminando, dice. Pero vean ustedes que el mensaje que traía, aquí este detalle antes que nos vamos el mensaje que traía Juan, vean usted, venía contra la religión. Que este mensaje ha venido contra la religión también. En su primera etapa, como el espíritu de Elías, vino contra la religión. Denominaciones. Y bueno, habló en contra del sistema. El sistema organizado que encierra al hombre, que encierra a los seres humanos, a los llamados cristianos, los encierra y no los deja libres. Contra eso vino este mensaje, a hacerlos libres, porque nosotros somos libres por la gracia del Señor Jesucristo. Vino condenando el adulterio, cómo es enredadera que había en la religión del adulterio, la fornicación, la desnudez, la forma de vestirse las mujeres. Vino hablando en contra de los malos gobiernos que venían así. Pablo le dijo a aquel gobernante, le dijo, no te conviene casarte con la mujer de tu hermano, porque se habían hecho, los gobernantes se habían hecho adúlteros, teniendo el conocimiento de que la verdad estaba allí, que eran las leyes de Dios. Contra los militares que se le acercaron, les dijo, no extorsionéis a nadie. ¿Por qué? Porque se prestaba esa autoridad para la extorsión. Contra los religiosos, les dijo, serpientes en la grama, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Ve? Porque ellos se metieron, la serpiente, la simiente, la se metió en la religión para cubrirse, para huir, porque lo dijo claramente el padre de toda esa serpiente que fue Caín. Y valga la expresión que lo diga aquí tan fuertemente, pero fue así. Cuando el Señor le dijo que grande es mi castigo para ser soportado. ¿A dónde me esconderé? Dijo, no, al que viene por ahí me matará. No, Señor, no te va a matar. Y él le puso una marca. Entonces aquí estaban, mire. Ante el ministerio de Juan, estaba esa serpiente allí. ¿Quiénes? El religioso. ¿Quiénes son los que han atacado este mensaje? Aleluya, que Dios nos ha dado y nos ha revelado. Amén. Las religiones, los pseudos intelectuales, los máximos líderes, atacan esta verdad. La atacan porque no está a favor de sus intereses personales. Pero este mensaje nos hace libres. Si yo soy libre, yo quiero que ustedes sean libres también.
Porque dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero los únicos que no serán engañados serán los escogidos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta un próximo cuento. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Amén. Sublime gracia que aún infeliz salvo